designó para cada uno de nosotros. Y todos somos gente de propósito. Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros irnos arrimando hacia lo que Él quiere hacer con nosotros. Pule de un lado, pule de otro lado. La experiencia de la vida también ayuda. Las situaciones cotidianas, como decía ahora Cheryl, también. Pero, amado hermano, el único que aleja o acerca el propósito de Dios a nuestra vida somos nosotros mismos. Porque al fin y al cabo, Dios siempre va a querer hacer lo que Él designó. Siempre. Y lo que Dios quiere hacer no fue que se lo sacó de la bolsa ahora con la pandemia. No, lo que Dios quiere hacer ya estaba designado desde el momento en que Él estaba haciendo los cielos y la tierra. Es más, este asunto de la pandemia no es un asunto accidental, ya Dios lo conocía. Y ahí podemos nosotros ir mirando en Génesis 18, 17 y 18. Ahí usted puede llegar y usted puede ver en el momento en que Dios visitó a Abraham, aquel momento en que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. Dice Génesis 18, Jehová dijo: ¿ocultaré a mi siervo Abraham lo que voy a hacer? Y dice el 18, Abraham llegará a ser una nación grande y numerosa, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas en él. ¿Usted está entendiendo eso? Dios está caminando con Abraham. Dios está caminando con un hombre de 75 años, con un hombre que posiblemente económicamente no estaba bien, posiblemente lo que Dios le había prometido posiblemente no estaba a la vista, no se veía, pero Dios no está viendo a Abraham en la actualidad de Abraham. Dios no lo estaba viendo como un hombre de 75 años. Dios está viendo a Abraham como una nación, como lo que venía para él, como el propósito de Dios, porque Abraham, amado hermano, ciertamente de él desciende la nación de Israel. Y Dios está hablando en sí mismo y dice: ¿cómo le voy a ocultar a mi siervo siendo él una nación grande? O sea, lo está viendo a futuro, lo está viendo en un propósito amplio. Nosotros hay veces, hermano, nos vemos limitados al hoy, nos vemos limitados a lo que está alrededor nuestro, pero Dios nos ve a nosotros con un propósito cumplido. Dios nos ve a nosotros, amado hermano, con un principio y fin. Y nosotros somos los que caminamos hay veces en la limitación. Nosotros somos los que caminamos, hay veces, amado hermano, en el no entender quién es Dios para nosotros. Dios aquí está hablando y hermano, yo quiero que usted entienda algo. Y yo quiero que usted se ponga en el papel, amado hermano, de Abraham. El propósito de Abraham no tenía que ver solamente con Abraham. El propósito de Abraham tenía que ver con toda su familia, con toda su casa, tenía que ver con Sara, tenía que ver con los criados que estaban alrededor, tenía que ver con la familia de él. O sea, hay veces cuando Dios llega y llama a alguien, cuando Dios llega y le habla a alguien, hay veces no entendemos, amado hermano, que el propósito de Dios tiene que ver con todo, tiene que ver con mi familia, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con todo lo que está alrededor mío. Porque las decisiones, hermano, las decisiones no las toma solamente una persona. Hay veces las decisiones se toman como familia, hay veces las decisiones se toman como iglesia. Pero Abraham tenía que entender muchas cosas, amado hermano. Y yo quiero que usted entienda algo en esta mañana. Yo quiero que usted entienda algo. Número uno, que Dios te ve grande. Dios te ve grande. Número dos, amado hermano,
que Dios es poderoso, amado hermano, y Dios puede hacer muchas cosas, pero Dios siempre usa a un hombre para bendecir a otras personas. Dios siempre tendrá que usar a un hombre para bendecir una familia, para bendecir una casa. Dios tendrá que usar un hombre para bendecir una iglesia. Y hay veces no lo entendemos. Hay veces la gente dice, no, pero es que el que me bendice a mí es Dios. El que me habla es Dios. No, amado hermano. Dios siempre va a tener, amado hermano, al hombre al cual Él llamó. Dios siempre va a estar con el hombre con el cual Él llamó. Y usted lo puede ver, amado hermano. En el tiempo de Moisés estaba Aarón, estaba la hermana de Aarón, Miriam, pero con el que Dios hablaba era con Moisés. Dios hablaba con Moisés y Dios respaldaba completamente a Moisés. Y la bendición de Israel no radicaba en Israel, radicaba en Moisés. Así pasa aquí. Cuando Dios llega y le habla a un hombre, cuando Dios llega y llama a un hombre, Dios ciertamente ve el propósito cumplido en ese hombre. Pero yo quiero que usted entienda, familia, yo quiero que usted entienda, iglesia, que la bendición suya no depende absolutamente nada más de donde usted tenga su mirada. Porque aquí dice la palabra que ciertamente serán bendecidos en Él. ¿En quién estaba hablando el Señor? En Abraham. Amén. O sea, las naciones serán bendecidas en Abraham. Los criados iban a ser bendecidos en Abraham. Amén. La familia de Abraham iba a ser bendecida, pero en Abraham. Por eso hay veces nos distorsionamos y hay veces llega a la mente, no, es que es Dios el que bendice. Claro que sí es Dios el que bendice, pero Dios bendice bajo el orden de Él. Así es. Bajo el orden de Él. Pero, amado hermano, si Dios bendecía a Abraham, Dios bendecía a aquella familia. Si Dios bendecía a Abraham, Dios iba a bendecir a aquella nación. Y así pasa, amado hermano, en una iglesia. Si Dios bendice a un pastor, Dios va a bendecir la iglesia. Tenga en cuenta que la iglesia va a ser bendecida por aquel pastor, por aquel hombre que Dios ha llamado. Y empieza una carrera. Las personas llegan y creen, bueno, ya Dios me llamó como esto, ya Dios me dijo que iba a hacer esto. Hablan del propósito. Ok, muy bien. Usted habla de lo que está por venir. Muy bien. Abraham tenía 75 años cuando Dios comenzó a hablar con él. Y él comienza un propósito. Y comienza una carrera. Y comienza un proceso en él. Y comienza, amado hermano, a vivir la experiencia de una tierra, a vivir la experiencia de salir de su casa y a vivir la experiencia de caminar por un desierto, amado hermano. Y todo eso que está alrededor de él, amado hermano, le está dando a él la enseñanza hacia dónde lo lleva Dios. Y hay veces nosotros, amado hermano, como iglesia, creemos que yo voy caminando solo. Y lo que usted no entiende es que Dios lleva a un hombre de Dios adelante. Y lo que usted no entiende es que usted tiene que oír lo que Dios habla por medio de aquel hombre de Dios. Hoy en día, amado hermano, hoy en día, esta situación ha hecho que tengamos que recurrir a las redes sociales para poder comunicarnos. Pero yo llego y veo personas que tienen un pastor, tienen una palabra de Dios por medio de ese pastor. Dios llena de sabiduría a ese pastor. Y sin embargo, se conectan con aquel, se conectan con aquel otro. Ya los oyes hablando como el fulano de tal de allá. Ya los oyes hablando como el fulano de tal de allá. Ya los oyes echando fuera demonios como los echa aquella señora, como los echa aquel otro señor. Y hermano, no meditan en la palabra, no se arriman al pastor, no le preguntan al pastor, pastor, esta es la forma correcta como debemos hacer las cosas. Esta es la forma correcta. O sea, están escuchando un montón de voces. Están escuchando un montón de direcciones.
¿Y dónde está la autoridad del hombre de Dios que puso Dios en esa iglesia? ¿Dónde está la autoridad del hombre de Dios que puso en esa familia? Hay veces lo que uno ve, amado hermano, es un poco de ignorancia en todo esto. Hay veces, hermano, uno lo que nota son personas, amado hermano, que es pura euforia, pura emoción. Llega Dios y usa al pastor un domingo y se arriman y dicen: uy, pastor, qué palabra, qué gloria, qué cosa más tremenda, hermano. Pero un montón de viento, un montón de huracán, un montón de movimiento, pero nada de conocimiento, amado hermano. Entró por aquí y salió por aquí, porque somos solamente oidores y no hacedores de la palabra del Señor. Amén, así es. Pura motivación. O sea, seguimos caminando ignorantemente. Y oímos en línea un montón de hablando cosas, amado hermano, y ya hablamos como aquel, como le dije anteriormente. Y hacemos las cosas como aquel. Iglesia, ¿qué es lo que está pasando? ¿No sabes identificar? Iglesia, ¿no sabes identificar quién es el Abraham de tu iglesia? ¿No sabes identificar quién es el hombre de Dios? ¿No sabes identificar a quién es que Dios les habla? Para Abraham no era fácil. Dios lo estaba mirando con un propósito terminado. Pero para Abraham no era fácil, porque todo el proceso estaba empezando. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12:1: por tanto, también nosotros que tenemos todos estos testigos alrededor, nosotros como una nube, dice, despojémonos de todas, dice, nuestras cargas y del pecado que nos asedia en todo tiempo, y corramos, dice, con perseverancia esta prueba, dice, de destreza que está puesta delante de nosotros. Hay una gran nube de testigos, hermano. La Biblia está llena, hermano, de personas, amado hermano. Hebreos 12 está hablando de los héroes de la fe de Hebreos 11. Todo lo que usted ve en Hebreos 11, amado hermano, fueron personas en las cuales Dios llegó y puso un propósito en ellos, y por medio de la fe ellos alcanzaron lo que Dios quería hacer con cada uno de ellos. Aquí uno está, hermano, caminando, llamado por Dios, caminando. Y van a haber momentos en que la persona va a estar completamente, como dicen, con las pilas bajas. Pero ahí va a estar Abraham hablando a nuestro corazón: levántate, así como Dios cumplió mi propósito, lo va a cumplir contigo. Ahí va a estar Moisés diciéndote: no tengas temor, no te sientas solo, porque ciertamente, así como Dios estuvo conmigo y abrió el mar, así va a estar contigo y va a abrir el mar de tus dudas. Todos estos son testigos. ¿Qué son testigos? Personas que llegan y dan fe de algo. Todo Hebreos 11 me da fe a mí de un Dios poderoso, de un Dios grande, de un Dios que no nos abandona, de un Dios que sabe cuál es nuestro propósito y nos lleva hacia Él. Amén. Pero ¿qué es lo que pasa, amado hermano? Si yo no identifico, ¿qué es lo que pasa? Si yo no identifico, amado hermano, cuál es mi propósito, si yo no identifico, hermano, caminar bajo eso. Mire, si yo identifico cuál es mi propósito, yo camino bajo ese propósito. Para mí no hay nada más importante que el propósito de Dios. Para mí no hay nada más importante que lo que Dios habló en mi corazón. Así es. Dios le está hablando a Abraham. Y Dios le dice a Abraham, y usted llega, amado hermano, en el llamado, en Génesis 12, dice: entonces Jehová le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de donde naciste, y de la casa de tu padre, y de la tierra, y a la tierra que yo te mostraré. Y vea lo que le dice: haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, porque eres bendito.
Dice, eres bendito, bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré a todos los que te maldigan. Y en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, ¿cuál era el propósito de Abraham? El propósito de Abraham, amado hermano, aunque no tuviera un hijo con su esposa Sara, el propósito de Abraham era que Dios iba a sacar una generación de él. Parecía imposible, pero Dios lo iba a hacer. Y Abraham tenía que llegar y caminar bajo ese propósito. No tanto Abraham, también Sara. Porque Abraham tenía 75 años. Y Sara también ya era anciana. O sea, los dos tenían que moverse y caminar bajo la palabra que el Señor estaba hablando. No hay nada más importante. Mire, yo te voy a decir algo. No hay nada más importante que el propósito de Dios. Lo que Dios quiere hacer contigo. Lo que Dios quiere hacer. Es más, una iglesia tiene que llegar, saber identificar los propósitos de cada persona en la iglesia y desarrollar esos propósitos en cada persona. Porque no hay nada más importante que eso. Igual pasa con el Abraham de la iglesia, con el Abraham, hermano. Dios va a cumplir todo eso conforme a todo lo que Dios ha hablado. Y no es tan difícil entender cuando dice el Señor, y te bendeciré a ti, y todos serán benditos por ti. O sea, quiere decir, amado hermano, que la bendición va a estar ahí mientras ese hombre esté ahí. La bendición se va a mover mientras esa persona con la que Dios llegó y habló esté ahí. Bendeciré a los que te bendicen. Ay, hermano, qué situación más difícil es entender esto. Porque nosotros llegamos y hablamos de todo. Y no nos sujetamos a nada. Y somos gente que queremos caminar a la forma de ver las cosas yo. Eso no es lo que Dios nos enseña. Abraham tenía un grupo de personas alrededor de él. Tenía criados. O sea, gente nacida de sus criados. Nacidos en su casa. No les faltaba nada. Pero ciertamente eran criados de Abraham. Y como criados de Abraham, tenían que llegar y ver a Abraham como el señor de la casa. Como el hombre de la autoridad, como el hombre de Dios, como el hombre que Dios escogió. Y si ellos querían ser bendecidos, tenían que bendecir a Abraham. Y tenían que obedecer a Abraham y tenían que sujetarse a Abraham. Dios, dice la palabra del Señor, que Dios añade a los que han de ser salvos. O sea, Dios lleva a las personas a la iglesia. Dios lleva a las personas a una cobertura. Dios lleva a las personas a un hombre de Dios. Pero lo más claro de todo es que si yo quiero ser bendecido, yo tengo entonces que llegar y sujetarme a ese hombre que Dios tiene en ese lugar para ser bendecido. Así es como lo explica la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor en Santiago 2:17, de la misma manera también la fe sin obras está muerta. Uno para poder, amado hermano, alcanzar las cosas de Dios necesita fe. Pero la fe, hermano, es la certeza de lo que se espera. Abraham tenía la certeza que en la vida de él iban a venir todas estas cosas, aunque no estaban. Usted tiene que entender que Dios está con usted. Usted tiene que entender que Dios lo ve grande a usted. Usted tiene que entender que Dios lo bendice a usted. Y usted tiene que entender que lo que Dios ha designado en su corazón, amado hermano, mire, se lo digo en esta mañana, lo que Dios ha designado en su corazón, ya Dios lo hizo. Ya Dios lo dispuso. Desde cuando estaba haciendo Él los cielos y la tierra, ya Él lo había puesto. Pero el llegar no depende de Dios. El llegar depende de usted. El llegar depende de lo que usted entienda.
El llegar depende de cómo usted camine en este proceso. De cómo usted camine en todo lo que se está dando. Porque, hermano, los días son los mismos. En la casa de Abraham había muchas personas. Y en la casa de Abraham había muchas personas con temperamentos. Llámese usted como se llame en la psicología, amado hermano. Hablan de 4 temperamentos. Hablan del flemático, hablan del sanguíneo, hablan del melancólico y hablan del colérico. Y en una casa, en una familia, tenemos que estar lidiando con esto, amado hermano. Con personas de un temperamento, con personas de otro temperamento. Pero uno lo que tiene que entender, amado hermano, es que aún con ese tipo de temperamento, aunque los psiquiatras dicen que eso es muy difícil que una persona lo cambie, el Espíritu Santo sí lo cambia. El Espíritu Santo sí llega, amado hermano, porque Dios no ha llamado a las personas a vivir en altercado, amado hermano. Dios no ha llamado a las personas a vivir en una vida, amado hermano, de luchas y de pruebas todo el tiempo y de pleito. Hebreos 11:8 dice que por la fe Abraham creyó. Por la fe Abraham creyó. Por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció, partiendo hacia el lugar que había de recibir por herencia, y partió sin saber a dónde iba. Él sabía que venía una herencia para él. Él sabía que lo que Dios le había prometido venía para él. Pero hermano, se lo digo así, Abraham no sabía para dónde iba. Pero él se sometió. Él se sometió a lo que Dios le habló. Él se sometió a lo que Dios le dijo. Y en Génesis 12 leímos que Dios le dijo, salte de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te muestro. O sea, él llega y agarra y sale. Todos sabemos que Abraham partió con Lot. Todos sabemos que él se llevó a su sobrino, porque era parte de su familia. Y Lot caminó con Abraham, porque lo respetaba, porque lo veía como un hombre de Dios, porque llegaba y veía en Abraham muchas cosas grandes y poderosas que Dios estaba haciendo. Ahí, amado hermano, uno puede mirar, hermano, determinación. Uno puede mirar un hombre, hermano, Abraham tenía muchas cosas, pero cuando uno se somete a Dios, Dios lo va formando a uno. Y Dios le va cambiando a uno muchas cosas. Tal vez no es el hombre perfecto, pero Dios lo va moldeando. A nosotros Dios no nos llama a parecernos ni aquel, ni aquel, ni aquel. A lo último, la imagen de Dios es la que va a llegar a salir de nosotros. Y Abraham estaba siendo pulido. Y Lot lo miró. Lot estuvo bajo la cobertura de Abraham. Lot estuvo bajo el manto de Abraham. Y él salió. Él salió, amado hermano. Y él llegó y siguió a Abraham. Hay muchas personas que llegan a iglesias, amado hermano. Hay muchas personas que llegan a iglesia y se someten al hombre de Dios porque ven determinación, porque ven una persona que desarrolla fe, porque ven, hermano, una persona que ha escuchado la voz de Dios y dirán, veo a Dios en esa persona. Veo a Dios en esa persona. Y dice la palabra del Señor que todos los que se metían bajo la cobertura de Abraham eran bendecidos. Es más, si usted quiere ser bendecido, amado hermano, váyase por la fe, así como lo hizo Abraham, y Dios lo va a bendecir. Porque dice la palabra del Señor que por la fe Abraham alcanzó. Y por la fe muchos podemos alcanzar en esta mañana, en este día domingo, y creerle a Dios. Ahora bien, dice la palabra del Señor que hubo un momento en que los
pastores de Lot tuvieron altercados con los pastores de Abraham. Hubo altercado. Altercado es pleito. Altercado es contienda. Altercado, hermano. Y la Biblia lo dice muy claro. Los pastores de Lot tuvieron altercado con los pastores de Abraham. Y Abraham llega y habla con Lot. Abraham no llega y le hace la vida más difícil a Lot, y le dice: mira, Lot, es que usted ha enseñado mal a sus pastores, porque sus pastores a quien tienen que verme es a mí, porque yo soy el hombre de Dios, yo soy el hombre a que Dios llamó, y si ellos quieren ser bendecidos, tienen que verme a mí. No, hermano, Abraham no vino con ninguna de esas retaquilas. Abraham simplemente le dijo a Lot: Lot, ha llegado el tiempo de separarnos. Ha llegado el tiempo en que si tú agarras por la derecha, yo agarro por la izquierda. Si tú agarras para el occidente, yo agarro para el oriente. Porque ya no había respeto. Veían a Lot y no veían a Abraham. Respetaban a Lot, pero no respetaban a Abraham. Se movían bajo una palabra que decía Lot y no bajo una palabra que decía Abraham. Diga conmigo: altercado. Altercado. Contienda. Pleito. No es la forma de Dios. Dios nos llamó a amor, gozo, paz, benignidad, templanza. Pero cuando la autoridad se le pasa por encima, viene todo esto. Viene altercado, viene pleito. Y Abraham simplemente le dice a Lot: Lot, tenemos que separarnos. Tenemos que separarnos. Y cuando le dice tenemos que separarnos, pues para Lot era muy fácil, amado hermano. Y hay veces esto es lo que sucede en las iglesias, amado hermano. Cuando llega, hermano, y sucede esto, lo que está trayendo es la carne. Lo que está absorbiendo es la carne. ¿Y para dónde se fue Lot? Para Sodoma y Gomorra. Allá fue a caer Lot. Allá de una o de otra forma le podían hablar fuerte, le podían hablar como sea, pero allá, hermano, estaba lo que a él le gustaba. Allá estaba lo que sustentaba su carne. Allá estaba lo que sustentaba tal vez su emoción. Fue atraído por algo que no era propósito de Dios. Abraham se quedó en su propósito, pero Lot salió del propósito. Lot salió de la bendición. Lot salió de la cobertura. Lot salió de donde estaba protegido, de donde estaba guardado por Dios, porque mientras hubiese estado bajo la cobertura de Abraham, ahí estaba la bendición del Señor. Hay personas que dicen: no, yo igual allá, no, amado hermano. Dice la palabra del Señor que el Señor es el que lleva las personas a la iglesia. Él es el que agrega a los que han de ser salvos. O sea, quiere decir que no es decisión. Una persona llega a un lugar porque Dios lo ha llevado, porque el Espíritu Santo lo ha llevado. Pero Lot, movido por todo, se va. Y sabemos por dónde se fue. Se fue para Sodoma y Gomorra. Yo pregunto, hay veces la gente no mide la palabra que está saliendo. Hay veces la gente lo único que quiere es oír lo que quiere oír. Y en esto no es oír lo que yo quiero oír, es oír lo que Dios me quiere hablar. Es oír lo que me puede ayudar en la situación que estoy viviendo, en la circunstancia que estoy viviendo, en mi vida familiar.
pastor, es que estoy viviendo esto y esto y esto y esto. Dios va a tener un consejo por medio del hombre de Dios. Y Lot salió de la cobertura. Lot se fue, se separó de Abraham. Y fue, hermano, a Sodoma y Gomorra. Y dice la palabra del Señor, amado hermano, que en Sodoma, hermano, llegaron y se llevaron a Lot. Se llevaron a Lot, se llevaron a las mujeres, se llevaron todo lo que Lot tenía. Incursionaron y se lo llevaron. Dice Génesis 14 en el 13. Pero uno que escapó vino y dio aviso a Abraham, el hebreo, quien habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Abner, hermano de Escol, los cuales eran aliados de Abraham. Dice el 14, cuando se enteró Abraham de que su sobrino había sido llevado prisionero, armó a los 318 jóvenes nacidos en su casa y los persiguió hasta Dan. Por la noche, distribuyendo él a sus siervos para ir contra ellos, los atacaron y los persiguieron hasta Joba, que se encuentra a la izquierda de Damasco. Y dice el 16, así recuperó todos los bienes, también a su sobrino Lot, con sus bienes, y también a las mujeres y a la gente. Hermano, con 318 hombres, con 318 criados, nacidos en su casa, no eran hombres de guerra, simple y sencillamente eran pastores. Hermano, con 318 Abraham agarró y se fue y rescató a Lot de donde estaba. Rescató a Lot de la situación. Sí es cierto que Lot se había ido para Sodoma, pero todavía seguía siendo responsabilidad de Abraham. Y cuando Abraham oyó que se los habían llevado, que se llevaron todo lo que él tenía, que se llevaron sus mujeres, que se llevaron todo, amado hermano, Abraham toma sus criados, sus 300 criados, 318 y vamos. ¿Y sabe por qué, amado hermano? Porque Dios siempre le va a dar la victoria al hombre de Dios, al que escogió Dios. Y Dios estuvo con Abraham. Y Dios le dio la victoria a Abraham. Dios te dará la victoria en toda circunstancia. Dios te dará la victoria en la situación que estás viviendo en tu casa. Dios te dará la victoria, amado hermano, si solamente oyes su voz y caminas bajo lo que Él te está hablando y lo que Él te está diciendo. Y el propósito se arrimará a ti o se alejará de ti conforme tú camines. No es conforme lo que yo sepa, es conforme yo camine. Porque una persona puede saber un montón de cosas, amado hermano, pero no hace lo que Dios le está hablando, se está alejando del propósito de Dios. Dios tuvo, amado hermano, que llegar y decirle a Abraham, te respaldo, estoy contigo. Igual pasa con uno. En la circunstancia que estás viviendo, en la situación que estás viviendo, yo te recomiendo, hombre de casa, mujer de casa, levántate al llamado que Dios te ha hecho, levántate a las palabras que Dios te ha dicho, levántate y camina conforme Dios te ha hablado, porque ciertamente Dios va a apoyar su palabra en ti. Dios va a bendecir a las personas por lo que ha puesto en ti. Dios va a multiplicar a las personas por lo que ha puesto en ti. Discúlpeme, hermano, hay mujeres de hogar que están ahí tiradas, amado hermano, y que suceda lo que suceda en su casa. Hay hombres de hogar que están ahí, hermano, nada más viendo el altercado en su casa, viendo que se pierde una cosa, que se pierde la otra. Y hermano, es cierto que Dios va a cumplir el propósito, pero amado hermano, Dios va a cumplir el propósito conforme nosotros estemos creyendo en su palabra, como dice Hebreos 11. Conforme a la fe Dios bendijo a Abraham. Yo me muevo
conforme a esa palabra. Yo me muevo conforme a lo que Dios me ha hablado. Yo me muevo conforme a lo que Dios me ha dicho. Sería como que Dios me está empujando al propósito que Él ha hablado en mí. Que Él me ha dicho a mí. Yo creo que es tiempo, hermano, no de andar oyendo aquel y aquel y aquel y aquel, sino llegar y hacer remembranza de la palabra que Dios ha puesto en la boca del pastor de tu iglesia. Ay, es que Dios me habló y yo sentí que Dios me habló porque me cimbró todo mi cuerpo y salieron lágrimas y me reí, todo sí, hermano, todo eso está bueno, amado hermano. Pero si usted no camina hacia eso, te estás alejando de esa palabra que recibiste. Si tú no te mueves hacia eso, te estás alejando de lo que Dios ha hablado de ti y de tu casa. Y si tú no reconoces, amado hermano, al Abraham de tu iglesia, si tú no lo reconoces, amado hermano, tampoco estás recibiendo bendición. Y Dios es muy claro. Vean lo que dice en el 14:17. Luego de haber vuelto de derrotar a Queriardolaomer y a los reyes que estaban con él en el valle de Sabe, que es el valle del rey, salió a su encuentro el rey de Sodoma. Entonces Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo: bendito es Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Y bendito es el Dios Altísimo que ha entregado a tus enemigos en tus manos. Entonces Abraham le dio los diezmos de todo. Después el rey de Sodoma le dijo: Abraham, entrégame las personas y toma para ti los bienes. Mira, hermano, a la hora en que Abraham viene con el botín, viene con todo lo que ellos habían robado, se aparecen dos. Se aparece el rey de Sodoma y se aparece Melquisedec. Pero Abraham llega y sabe quién es el que lo bendice. Sabe, hermano, quién es el que derrama sobre él alimento. Este Melquisedec es prácticamente alguien que no se conoce. Este Melquisedec aparece en escena, pero él llegó y bendijo a Abraham. Él llegó y comenzó a derramar bendiciones sobre Abraham. Y él llega y reparte pan y reparte vino. Y él sabe identificar quién es el hombre de Dios. Él sabe identificar quién es el que viene de parte del cielo. Y él no tiene reparación en llegar y agarrar los diezmos del botín y entregárselos a Melquisedec. ¿Por qué razón, amado hermano? Porque identifica al hombre de Dios, identifica al hombre que lo alimenta, identifica al hombre que lo lleva hacia el propósito. Identifica quién fue que le dio la victoria y sabe que con ese acto tuvo victoria ayer, va a tener victoria hoy y va a tener victoria mañana también, porque el mismo que estuvo ayer va a estar hoy y va a estar mañana, porque tiene la puerta abierta de par en par. ¿Qué hubiese pasado si le hubiese dado los diezmos al rey de Sodoma? Tú hubieses sabido quién es su Dios. No hubiese sabido cuál es la voz que oye. No hubiese sabido de dónde viene la bendición. Y hay tantos en el día de hoy, hermano, discúlpeme, hay tantos en el día de hoy que si tú no estás bendiciendo al que te bendice, le estás dando los diezmos al otro. Hay personas que me dicen: no, es que mi plata yo la tengo aquí y no se la doy a nadie. Sí, estás echando en saco roto. Aunque no se lo estés dando a nadie, el devorador está sacando por debajo lo que no le estás dando a Dios. No estás identificando quién es el Abraham de tu iglesia. No estás identificando
quién es el hombre que Dios usa para alimentarte. No estás identificando de dónde vino la bendición de ese negocio. No estás identificando de dónde vino la bendición de ese trabajo que recibiste, que lo recibiste estando bajo la cobertura de ese hombre. No estás identificando que ciertamente tú eres bendecido por el Abraham que tiene Dios ahí. No lo estás identificando. Lo oyes, pero no lo identificas. Y lo escuchas. Qué pereza, otra vez de nuevo hablando del diezmo. Pero Abraham no tuvo problema en entender a quién le pertenecía eso. Abraham no tuvo problema en entender que aunque le salieran 50 reyes, el que lo bendecía, el que le daba vino y el que le daba pan y el que derramaba bendición sobre él, ese era el hombre de Dios. No tuvo reparo en identificar quién es el hombre de Dios. Qué tremendo. Que a pesar de que muchas cosas pasaron en la vida de Abraham, él caminaba por fe hacia donde Dios lo llevaba. Él no veía a Dios, pero caminaba por fe, salió de su tierra y iba hacia donde Dios le dijo. Sin conocer, sin saber, pero en su corazón decía, si Dios me lleva, Dios estará conmigo. Si Dios me lleva, Dios prosperará mi casa. Si Dios me lleva, Dios no se olvidará de mí. Y Abraham fue responsable con Lot. Aunque Lot se había ido de su casa, aunque Lot se había ido para Sodoma, pero fue responsable con su familia, fue responsable con su sangre, y fue y lo liberó de donde estaba prisionero. Y en el capítulo 15, hermano, en el capítulo 15 aparece algo muy tremendo. Dice, después de estas cosas, vino Abraham palabra de Jehová en visión, oiga hermano, en visión, diciendo, Abraham, no tengas temor, yo te sostendré, tu recompensa será muy grande. Ya Abraham no caminaba solamente por una palabra, ya Abraham tenía una visión clara. Ya Abraham tenía una visión clara y una voz que le decía, no temas, no temas. ¿Cuántos en el día de hoy necesitan, amado hermano, oír esa voz y que te diga tu corazón, si has estado conmigo y si te has movido por medio de la palabra que yo he puesto en esa persona, tu recompensa va a ser grande? Tu recompensa va a ser grande. Hay veces uno llega y mira y dice, qué extraño, aquella persona es bendecida, aquel otro es bendecido, aquel otro es prosperado. Posiblemente el corazón de aquella persona esté alineado a la voz de Dios, esté alineado a lo que Dios ha venido hablando, a lo que Dios ha venido diciendo. Porque con pandemia y sin pandemia, Dios está con nosotros. Con pandemia y sin pandemia, Dios nos bendice, Dios nos prospera. Pero eso va de acuerdo al corazón de cada uno.